Cuando un hombre te está engañando, tu cuerpo lo sabe antes que tu mente. Bienvenidos a Psicovida. Eso no es metáfora, eso no es poesía, es neurociencia pura. Y si en este momento estás viendo este video, hay una parte de ti que ya lo sabe. Una parte que lleva semanas, quizás meses, recogiendo datos, procesando pequeñas inconsistencias, guardando silencios incómodos en algún cajón de tu memoria que no quieres abrir todavía. Esa parte de ti que te trajo aquí hoy no se equivoca fácilmente. Y lo que vas a escuchar en los próximos minutos va a darle nombre a todo lo que esa parte tuya ya está sintiendo. Pero antes de continuar, si este tipo de contenido te ayuda, si sientes que lo que digo resuena contigo, te pido que te suscribas al canal y que le des me gusta a este video. Es la única manera que tenemos de seguir llegando a más personas que necesitan escuchar esto. Ahora bien, hay algo que tengo que contarte antes de entrar en materia. Algo que muy pocos hablan con honestidad. Cada semana, en consultas de psicología de todo el mundo, llegan mujeres con exactamente la misma frase. Algo no cuadra, pero no sé qué es. Y lo más perturbador de este patrón no es la infidelidad en sí misma. Lo más perturbador es lo que ocurre después. Cuando esa mujer intenta hablar con alguien de confianza y le dicen, estás exagerando, estás paranoica, seguro que es tu inseguridad. Y ella, que en el fondo sabe la verdad, termina convenciéndose de que el problema está dentro de ella. Hoy vamos a desmantelar eso por completo. Durante este video voy a explicarte no solo las señales que deja un hombre infiel, sino por qué las deja, qué ocurre en su psicología mientras lo hace y sobre todo, qué puedes hacer tú con esa información para tomar decisiones desde un lugar de claridad y no de miedo. Hay una señal en particular, una que casi nadie menciona, que aparece en prácticamente todos los casos de infidelidad y que es casi imposible de disimular aunque el hombre lo intente con todas sus fuerzas. Esa señal te la voy a dar hacia el final, porque necesito que entiendas el contexto para que realmente la puedas reconocer cuando la veas. Quédate hasta el final, vale la pena. Empecemos desde el principio, porque creo que hay una conversación que llevamos teniendo mal durante décadas. Cuando hablamos de infidelidad, solemos hablar de hechos, de pruebas, de mensajes en el teléfono, de llegadas tarde, de perfume ajeno en la ropa. Y sí, todo eso importa, pero si nos quedamos solo en los hechos, nos perdemos lo más importante, la dinámica interna que lleva a un hombre a engañar y que es precisamente lo que produce esas señales que tú estás notando aunque todavía no puedas nombrarlas. La infidelidad masculina desde una perspectiva psicológica rara vez es un acto impulsivo y aislado. En la gran mayoría de los casos es el resultado de un proceso interno que lleva tiempo, que tiene etapas y que deja rastros en el comportamiento mucho antes de que ocurra cualquier cosa física. Eso significa algo muy importante para ti. Si estás notando cambios en tu pareja, si algo te genera inquietud, probablemente no estás al inicio del proceso. Probablemente estás en un momento intermedio o avanzado. Y eso también significa que tienes información valiosa, aunque todavía no sepas cómo leerla. Hay un concepto que me parece fundamental para entender todo lo que viene después, y es lo que yo llamo la disonancia emocional del hombre infiel. Un hombre que engaña, en la mayoría de los casos, no es un ser sin emociones ni conciencia. Al contrario, es alguien que está viviendo simultáneamente dos versiones de sí mismo que no pueden coexistir en paz. Está siendo el hombre que ama a su pareja, o que al menos así lo siente él, y al mismo tiempo está siendo el hombre que la traiciona. Esa contradicción interna genera tensión, y esa tensión tiene que salir por algún lado, y te sorprendería saber por dónde sale, porque generalmente no sale de la manera que uno esperaría. Lo que hace esa tensión, en muchos casos, es convertirse en irritabilidad, en distancia emocional, en una especie de frialdad que parece llegar de la nada. El hombre que estaba atento y presente de repente parece ausente. El que era cariñoso de repente se vuelve seco. Y la mujer que está ahí recibiendo esa energía lo interpreta como un problema de la relación, como algo que ella está haciendo mal, cuando en realidad lo que está recibiendo
es la tensión interna de alguien que está cargando con una mentira. Esto es crucial entenderlo porque cambia completamente la forma en que lees las señales. No estás buscando evidencia de una aventura, estás aprendiendo a leer el estado emocional de una persona que está bajo una presión muy específica, y una vez que aprendes a leerlo así, se vuelve mucho más claro. Antes de cualquier otra señal, antes de los mensajes escondidos y las excusas elaboradas, hay un cambio que ocurre primero y que es casi universal. Es un cambio tan sutil que muchas mujeres lo notan pero no lo toman en serio porque parece demasiado pequeño para ser relevante. Y sin embargo, en mi experiencia es uno de los indicadores más fiables de que algo ha cambiado fundamentalmente en la dinámica de una relación. Ese cambio es la alteración en la calidad de su presencia contigo. No me refiero a que esté físicamente menos tiempo. Me refiero a algo más difícil de medir pero perfectamente perceptible. Ya no está del todo cuando está. Miras a alguien que está sentado a tu lado en el sofá, que está cenando contigo, que está respondiendo a tus preguntas, pero hay algo en sus ojos, en la textura de su atención, en la forma en que ya no escucha del mismo modo que antes, como si una parte de él estuviera siempre en otro lugar. Esto tiene una explicación psicológica muy concreta. Cuando alguien está invirtiendo energía emocional en otra persona, sea una aventura, sea una conexión emocional que todavía no ha cruzado ningún límite físico, esa energía tiene que salir de algún lugar. La energía emocional no se crea de la nada. Y la primera cuenta de la que se retira es la cuenta de la presencia en la relación principal. Lo que tú estás notando cuando sientes que está pero no está, esa sensación de hablar con alguien que te escucha pero no te oye, es el déficit de esa cuenta. Lo que puedes hacer con esto no es confrontarlo de inmediato con una acusación, porque eso generalmente produce defensividad y cierra la conversación antes de abrirla. Lo que puedes hacer es nombrarlo con precisión desde tu propia experiencia. No estás distante, sino últimamente cuando hablamos siento que una parte de ti está en otro lugar y eso me genera una sensación extraña. Esa forma de plantearlo, sin acusar, poniendo el foco en tu experiencia, hace mucho más difícil que él lo descarte como una exageración tuya, porque no puedes discutir con la experiencia de alguien, solo puedes escucharla o ignorarla. Y cómo responde a eso ya es información en sí misma. Seré directo porque el tema lo merece. El teléfono se ha convertido en el centro de casi todos los casos de infidelidad en los últimos 10 o 15 años. No porque antes los hombres no engañaran, sino porque ahora la infidelidad ocurre mayoritariamente a través de un dispositivo que la persona lleva encima las 24 horas del día. Pero lo interesante no es el teléfono en sí. Lo interesante es la relación que la persona tiene con ese teléfono cuando hay algo que esconder. Y aquí quiero que prestes especial atención porque esto es algo que se manifiesta de una manera muy específica que pocas personas saben interpretar correctamente. Hay dos patrones de comportamiento con el teléfono que son indicadores muy fuertes y son casi opuestos entre sí, lo cual hace que sea fácil que uno de ellos pase desapercibido. El primero es el más obvio, el teléfono boca abajo, la pantalla apagada inmediatamente cuando te acercas, el llevar el teléfono al baño cuando antes nunca lo hacía, el responder mensajes de manera extrañamente rápida o extrañamente tardía según el momento. Ese patrón es el que la mayoría reconoce. El segundo patrón es más sutil y más revelador. El teléfono de repente se vuelve invisible. No en el sentido de que lo esconde, sino en el sentido de que deja de usarlo delante de ti de una manera que antes era completamente natural. Antes le llegaba un mensaje y lo abría sin pensarlo. Antes te enseñaba videos graciosos o noticias. Ahora el teléfono ha pasado a ser un objeto con una especie de carga, algo de lo que él es consciente de una manera que antes no era. Esa conciencia se nota, y se nota precisamente porque es nueva. La combinación de estos dos patrones, que a veces aparecen los dos al mismo tiempo y a veces se alternan, refleja algo muy preciso, ¿no? La persona está en un estado de alerta constante respecto a ese dispositivo. No puede estar relajada con él porque contiene algo que no quiere que veas. Y esa alerta, por mucho que intente disimularla, produce comportamientos que se desvían de lo que era su patrón habitual. Y aquí está la clave práctica.
No es el comportamiento actual lo que te da información, es la desviación respecto a su comportamiento anterior. Si siempre fue alguien que protegió mucho su teléfono, eso no es una señal. Si era alguien completamente abierto y de repente se vuelve hermético, eso sí es una señal. Siempre compara con el patrón previo, no con un estándar abstracto de lo que es normal o no. Hay algo que me parece importante decirte aquí, a mitad del camino, porque creo que puede ayudarte a entenderte mejor a ti misma en este proceso. Cuando estamos dentro de una relación, especialmente de una relación larga y con carga emocional profunda, desarrollamos algo que los psicólogos llamamos puntos ciegos relacionales. Son zonas de nuestra percepción que quedan automáticamente protegidas porque ver lo que está ahí nos generaría un dolor que todavía no estamos preparados para manejar. No es debilidad, no es estupidez, es un mecanismo de defensa completamente humano y comprensible. El problema es que ese mecanismo de defensa a veces trabaja en nuestra contra, porque nos lleva a racionalizar cosas que no deberían ser racionalizadas. Está estresado en el trabajo. Es que últimamente hemos tenido muchas tensiones, siempre ha sido un poco distante, y puede ser verdad. Pero también puede ser que estemos usando explicaciones reales para cubrir una situación diferente. Recuerdo el caso de una paciente, una mujer inteligente, articulada, con una vida profesional muy exitosa, que llegó a consulta porque sentía lo que ella describía como una ansiedad sin nombre. Había algo que la incomodaba profundamente en su relación, pero no podía señalarlo. Llevábamos varias sesiones trabajando esa ansiedad, cuando un día llegó y me dijo, creo que sé qué es. Hace 3 semanas empezó a peinarse diferente antes de ir al trabajo. Lleva 15 años peinándose igual. ¿Por qué ahora? Ese detalle tan pequeño había estado en su conciencia todo el tiempo, pero necesitó un espacio seguro para poder nombrarlo. Lo que descubrió después confirmó lo que ya sabía. Te cuento esto porque quiero que entiendas algo. La señal más importante muchas veces ya la tienes. La pregunta es si te estás permitiendo escucharla. Y ese permiso empieza con dejarte sentir lo que sientes sin calificarlo inmediatamente de exageración o paranoia. Tus intuiciones no son ruido, son datos procesados por una parte de tu cerebro que lleva mucho más tiempo observando de lo que tu mente consciente reconoce. Este es un territorio que requiere honestidad y delicadeza al mismo tiempo, porque es uno de los aspectos más reveladores de la dinámica de una infidelidad y también uno de los más complejos de interpretar. Lo que mucha gente espera cuando hay una infidelidad es una disminución en la intimidad de la pareja. Y sí, eso ocurre en muchos casos. Un hombre que está volcando su energía en otra relación puede naturalmente volverse menos presente en la intimidad con su pareja, puede haber más distancia física, menos iniciativa, menos conexión genuina en esos momentos. Pero hay algo que pocas personas saben y que es igualmente frecuente. En algunos casos, la intimidad aumenta, al menos durante un periodo. Y esto desconcierta enormemente a las mujeres que lo viven, porque van contra la narrativa esperada. Si está siendo más cariñoso, si está siendo más activo en la intimidad, ¿cómo puede haber algo mal? Lo que está ocurriendo en esos casos es un fenómeno psicológico muy específico que tiene que ver con la culpa. Cuando alguien está traicionando a su pareja y todavía tiene conciencia activa de esa traición, una de las formas en que la psique maneja esa culpa es a través de la sobrecompensación. Ser especialmente atento, especialmente cariñoso, especialmente presente en algunos aspectos de la relación, funciona como un mecanismo inconsciente de equilibrio. Como si hubiera una balanza interna que intenta compensar lo que se está tomando de un lado añadiendo peso en el otro. El problema para ti es que esa sobrecompensación, aunque se siente bien en el momento, tiene una textura diferente a la atención genuina. Hay algo en ella que suena a nota estudiada en vez de a música espontánea. Una atención que llega demasiado correcta, demasiado oportuna, que parece diseñada para que te sientas bien antes que surgida de un impulso genuino de conexión. Esto también se puede sentir. Y si lo estás sintiendo, si has notado que hay momentos en que su afecto se siente más como una actuación que como una expresión espontánea, eso también es información. No prueba nada por sí solo, pero en combinación con otras señales empieza a dibujar un patrón que es difícil ignorar. ¿Qué puedes hacer con esto? Observar sin interpretar de inmediato.
Dale a tus observaciones tiempo para acumularse antes de sacar conclusiones. No porque tengas que dudar de ti misma, sino porque la información acumulada es mucho más poderosa que la información aislada. Y cuando tengas un patrón claro, actuar desde ese patrón es mucho más difícil de desestimar que actuar desde una observación puntual. Uno de los aspectos más fascinantes y también más perturbadores de la psicología del hombre infiel es la capacidad que desarrolla para construir narrativas sobre su día, sobre sus ausencias, sobre sus estados de ánimo, sobre el estado de la relación. Y aquí quiero que entiendas algo importante sobre cómo funciona la mentira sostenida en el tiempo. Una mentira aislada es relativamente fácil de detectar. Una mentira sostenida es mucho más sofisticada porque se convierte en un sistema. Un sistema tiene coherencia interna, tiene partes que se apoyan mutuamente, tiene respuestas preparadas para preguntas esperadas. Y un sistema así puede ser muy convincente, especialmente cuando viene de alguien que te conoce bien y sabe exactamente qué te tranquiliza y qué te genera dudas. Pero todo sistema, por bien construido que esté, tiene puntos de tensión, lugares donde la versión oficial y la realidad no encajan del todo. Y esos puntos de tensión producen señales muy específicas en el lenguaje y en el comportamiento. Una de ellas es el exceso de detalles. Cuando alguien está mintiendo sobre algo, una de las respuestas inconscientes es añadir detalles que nadie pidió para hacer la historia más creíble. Si le preguntás dónde estuvo y te responde con la precisión de un informe policial, con nombres, tiempos, conversaciones específicas que nadie te preguntó que recordaras, ese exceso de detalle puede ser una señal de que la historia fue preparada con anticipación. La memoria natural es imprecisa y desordenada. La narrativa preparada es coherente y detallada, de maneras que la memoria espontánea rara vez lo es. Otra señal es la respuesta a las preguntas inesperadas. Cuando haces una pregunta que él no anticipó, observa el ritmo de su respuesta, no el contenido, el ritmo. Un pequeño pero perceptible retraso, un cambio en el registro de su voz, una respuesta que empieza en una dirección y luego corrige hacia otra. Esos microajustes ocurren porque su sistema de respuestas preparadas necesita un momento para procesar una entrada que no estaba en el guión. Esto no significa que debas convertirte en interrogadora de tu propia relación. Eso es agotador e improductivo. Significa que cuando tengas conversaciones naturales, especialmente sobre temas que te generan duda, prestes atención no solo a lo que dice, sino a cómo lo dice. El contenido puede ser controlado. El cómo es mucho más difícil de controlar de manera sostenida. Esto es algo que muy poca gente menciona cuando habla de señales de infidelidad, y en mi experiencia es uno de los indicadores más reveladores que existen. Cuando un hombre está engañando a su pareja, casi nunca lo hace en completo aislamiento. En la mayoría de los casos, hay alguien en su círculo cercano que lo sabe. Puede ser un amigo íntimo, puede ser un compañero de trabajo, puede ser incluso un familiar. Y esa persona que sabe genera una dinámica muy específica en la manera en que él interactúa con ella frente a ti. Lo que notas, si prestas atención, es una especie de incomodidad gestada entre ellos cuando estás presente. Conversaciones que se acortan cuando llegas. Bromas con un subtexto que no terminas de entender. Miradas que se intercambian y que tienen una carga que no puedes descifrar pero que claramente existe. Esa persona que sabe no puede interactuar contigo con total naturalidad porque sabe algo de ti que tú no sabes, y esa asimetría de información produce tensión, aunque todos estén haciendo lo posible por ocultarla. Hay otro fenómeno relacionado que también vale la pena mencionar. A veces, cuando un hombre empieza una aventura, hay un periodo en que su círculo social se expande o cambia, de manera que no termina de explicarse con claridad. Aparecen nuevos nombres que no conocías, nuevas salidas a lugares que antes no frecuentaba, nuevas personas que describe con una vaguedad que choca con la frecuencia con que las menciona. Ese desajuste entre la frecuencia con que aparece alguien y la escasez de información que tienes sobre esa persona es en sí mismo una señal. No estoy diciéndote que interpretes cada nuevo amigo o cada nueva actividad como una señal de alarma.
las personas cambian y los círculos sociales evolucionan. Lo que te digo es que prestes atención al patrón general. Si los cambios en su vida social coinciden en el tiempo con otros cambios en su comportamiento contigo, esa coincidencia tiene peso. Quiero detenerme aquí un momento porque sé que muchas de las personas que están escuchando esto están en un punto en que la tentación de confrontar directamente es muy fuerte, y entiendo esa urgencia. Cuando algo te genera tanta incomodidad, cuando llevas semanas o meses con esta sensación, el impulso natural es querer resolverlo de una vez. Pero hay algo que la psicología nos enseña sobre la confrontación prematura que es importante que entiendas antes de actuar. Cuando confrontas a alguien sin tener suficiente información, sin tener un patrón claro y documentado, lo que suele ocurrir es que la conversación se convierte en una discusión sobre tu estado emocional en lugar de sobre su comportamiento. Estás paranoica, siempre desconfías de todo, nunca confías en mí. Y de repente, la persona que tiene algo que ocultar ha conseguido que la conversación gire en torno a tus inseguridades en lugar de en torno a sus acciones. Eso no solo no resuelve nada, te deja en una posición peor que antes, porque ahora tienes que defenderte a ti misma cuando fuiste tú quien planteó una pregunta legítima. Lo que funciona mejor, lo que produce conversaciones más productivas y más honestas, es esperar a tener un patrón lo suficientemente claro como para que no pueda ser descartado fácilmente. Y cuando llegue ese momento, plantear la conversación no como una acusación, sino como una observación que requiere una explicación. Hay una diferencia enorme entre decir sé que me estás engañando y decir en los últimos 3 meses he notado una serie de cambios en tu comportamiento que me generan una incomodidad muy específica y necesito que hablemos de ello con honestidad. El primer enfoque activa todos los mecanismos defensivos. El segundo crea un espacio donde la negativa tiene un costo mayor, porque ya no está respondiendo a una acusación emocional, sino a una observación específica y sostenida. Y frente a eso, las respuestas son mucho más reveladoras. ¿Qué hace cuando no puede negar fácilmente? Se enfada de manera desproporcionada, se vuelve frío y distante, intenta convertir la conversación en un ataque hacia ti. Cada una de esas respuestas es información valiosa. La respuesta de alguien que realmente no tiene nada que ocultar y que entiende tu preocupación se parece mucho a esta. Escucha, pregunta de dónde viene esa sensación y trata de entender qué es lo que estás sintiendo aunque no esté de acuerdo con tu interpretación. Esa es la respuesta de alguien que prioriza tu estado emocional sobre su necesidad de ganar la discusión. Esta señal es más sutil pero igualmente poderosa y tiene que ver con algo que no suele aparecer en las listas habituales de señales de infidelidad. Un hombre que está viviendo una vida paralela fuera de su relación comienza gradualmente a tener una relación diferente con el espacio doméstico, con el hogar que comparte contigo. Y esa relación diferente se manifiesta de maneras muy concretas. Puede empezar a encontrar excusas para estar menos tiempo en casa, no de manera dramática, no desapareciendo por días, sino acumulando pequeñas razones para salir, para llegar más tarde, para salir más temprano. El trabajo, los amigos, el gimnasio, las obligaciones que de repente requieren más tiempo que antes. Cada excusa individualmente es completamente plausible. El patrón acumulado, sin embargo, cuenta una historia diferente. Hay también un fenómeno interesante que se da en el extremo opuesto y que tiene que ver de nuevo con el mecanismo de compensación del que hablé antes. A veces el hombre infiel se vuelve extrañamente activo en el hogar. Empieza a hacer cosas que nunca hacía, a preocuparse por arreglos que antes ignoraba, a proponer planes de pareja que antes no iniciaba. Y aunque esto parece positivo en la superficie, la motivación detrás no es un renovado interés en construir la relación, sino la misma culpa que mencioné antes, buscando equilibrarse a través de actos visibles de compromiso. La diferencia entre un genuino cambio positivo y esta sobrecompensación está nuevamente en la textura. Un cambio genuino tiene continuidad, tiene coherencia con la dirección general de la relación, surge de conversaciones y de un proceso compartido. La sobrecompensación aparece sola, sin contexto,
a veces incluso interrumpiendo momentos en que tú estabas en otro lugar emocionalmente, como si él necesitara que lo vieras siendo el hombre comprometido más que necesitara genuinamente serlo. Hay algo que puedes hacer con esta información de una manera muy sana y que no tiene nada que ver con vigilar ni con desconfiar de todo. Puedes simplemente empezar a prestar más atención a los patrones en lugar de a los eventos individuales. Llevar un registro mental o incluso escrito si lo necesitas de las cosas que notas, no para construir un caso de acusación, sino para tener claridad tú misma sobre lo que estás observando. Muchas veces cuando las mujeres hacen esto descubren que lo que creían que era intuición vaga, en realidad es una lectura bastante precisa de una situación muy concreta. El cuerpo es el peor aliado de quien miente. No porque el lenguaje corporal sea un detector de mentiras perfecto, que no lo es, sino porque mantener una congruencia completa entre lo que se dice, lo que se siente y lo que se expresa físicamente requiere un nivel de autocontrol sostenido que muy pocas personas pueden mantener durante meses o años. Una de las manifestaciones más comunes es lo que se llama incongruencia gestual. Ves a alguien decir que todo está bien, que no hay ningún problema, que estás exagerando, pero mientras lo dice sus brazos están cruzados, su mirada no termina de sostenerse, hay una tensión en su mandíbula o en sus hombros que no corresponde con el mensaje tranquilizador de sus palabras. Tu cerebro recibe esa incongruencia y la registra como incomodidad, como algo que no cuadra, aunque no puedas señalar exactamente qué es. Hay un patrón específico que aparece con mucha frecuencia en situaciones de ocultamiento y que es el contacto visual irregular. En las conversaciones cotidianas, el contacto visual de una persona tiene un ritmo natural, ni demasiado sostenido ni demasiado evasivo. Cuando alguien está ocultando algo, ese ritmo se altera. A veces en el sentido de evitar demasiado la mirada, especialmente cuando el tema se acerca a territorios sensibles. Otras veces en el sentido contrario, manteniendo un contacto visual demasiado fijo, demasiado estudiado, como si estuviera aplicando conscientemente lo que sabe que se supone que debe hacer alguien que no tiene nada que ocultar. Ambos extremos son señales. El ritmo natural del contacto visual en alguien que habla con tranquilidad no requiere esfuerzo consciente. Cuando lo requiere, se nota. También vale la pena prestar atención a los cambios en su manera de tocarte, no solo en contextos íntimos, sino en los gestos cotidianos. Una mano en la espalda, un beso al salir de casa, la manera en que se mueve en tu espacio físico. Las personas que están emocionalmente presentes en una relación tocan a su pareja de maneras espontáneas y variadas. Las personas que están emocionalmente en otro lugar tienden a que ese contacto se vuelva más rutinario, más mecánico, más parecido a un protocolo que a una expresión genuina de conexión. Tengo que hablar de esto porque es uno de los patrones más dolorosos y más comunes que aparecen en los casos de infidelidad y es uno de los que más daño hace no solo a la relación, sino a la autoestima y a la confianza en una misma de la persona que lo vive. Se llama proyección y es un mecanismo de defensa bien documentado en psicología. Consiste en atribuirle a otra persona los propios estados internos, impulsos o comportamientos que uno no puede o no quiere reconocer en sí mismo. Y en el contexto de una infidelidad, se manifiesta de una manera muy específica y muy dolorosa. El hombre que está engañando a su pareja empieza a acusarla a ella de ser desconfiada, celosa, controladora, paranoica. Empieza a interpretar preguntas completamente normales como interrogatorios. Empieza a reaccionar con una indignación que parece desproporcionada cuando ella hace observaciones que en cualquier relación sana serían completamente razonables. Y lo más destructivo de este mecanismo es que funciona. Consigue que ella empiece a dudar de sí misma, a preguntarse si realmente está exagerando, a callar sus intuiciones para no generar más conflicto. Si estás en esa situación ahora mismo, si hay una voz dentro de ti que te dice que algo no está bien, y al mismo tiempo hay otra voz que te dice que eres tú el problema, que eres demasiado insegura o demasiado celosa, quiero que escuches esto con atención. Las dos cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo. O tus intuiciones tienen una base real, en cuyo caso la respuesta es buscar claridad, no callarte.
O tus intuiciones están generadas por algo de tu historia personal que necesita atención, en cuyo caso la respuesta también es buscar ayuda y claridad, no callarte. En ningún caso la respuesta correcta es callarte y convencerte de que estás loca. Esa opción solo beneficia a quien necesita que no preguntes. Y esto me lleva a...